Hoy en el canal vamos a hablar de uno de los géneros musicales más controvertidos de la historia, de una polémica subcategoría musical que ha generado muchos debates, porque no podemos hablar del black metal sin mencionar asesinatos, cultos satánicos, sacrificios rituales, animales muertos en el escenario, apología de la ultraderecha, quema de iglesias y, cuando no caen en eso, una estética y filosofía bastante interesante. Aprovechando que estamos en Escandinavia, vamos a abordar este momento tan ruidoso y oscuro de nuestro pasado reciente, y vamos a abordar este estilo de música que sería lo último que pondrías en la lista de reproducción para un cumpleaños infantil. Y pese a eso, pese a ser muy poco accesible, ha salido muchas veces en los medios internacionales. ¿Qué hay en el black metal que sea tan fascinante? ¿Qué pensamiento hay detrás de toda esta música? Nos encontramos en un bosque de Escandinavia, hogar de muchos grupos de black metal. Aquí, en este contexto, en el círculo polar, con el frío, las auroras boreales, se crían muchos bebés black metaleros. Vamos a estar atentos a ver si podemos encontrarnos con algún ejemplar. Observamos que aquí hay huellas, bien pueden ser de un animal salvaje o de un grupo de black metal. Habrá que estar atento. Bienvenidos a un nuevo vídeo de historia de la música, aunque a veces cueste llamarlo así, dependiendo de lo que estemos hablando. Y también historia de nuestro pasado reciente, concretamente en Noruega, porque ahí pasaron cositas. El idílico país del norte de Europa fue noticia por hechos delictivos menores como quema de iglesias, asesinatos, suicidios, portadas de discos que eran fotografías de todo lo anterior y auge de ideas como el nazismo o el satanismo. Estos hechos en sí mismos son bastante preocupantes, pero más en países con tasas de criminalidad bajísimas. Obviamente no todo era así. Detrás de esta música había también toda una corriente filosófica que aceptaba el nihilismo, que aceptaba nuestra insignificancia, que aceptaba una lucha contra las ideas imperantes. Era protesta, pero también con una filosofía detrás. Todo esto expresado con un sonido realmente duro, incluso estridente. Algo que estaba pensado incluso para sonar mal y que no era solo para asustar a las viejas, sino que incluso a la gente que le gusta el rock y el metal, muchas veces es difícil que les guste el black metal. Este cóctel ha creado una de las corrientes culturales más interesantes de los tiempos modernos, y aquí, en este canal, vamos a ver el origen, desarrollo y estado actual de eso que llamamos black metal. ¿Estáis preparados? Os recomiendo que dibujéis vuestros pentagramas en el suelo, que pongáis vuestras velas, que miréis a la luna llena, que adoréis a Satanás y todo lo que tengáis que hacer, porque va a comenzar este vídeo. Y yo no voy a ser menos. Me voy a poner a la altura, me voy a vestir de la manera adecuada para este vídeo. ¡Vamos allá! Vale, pues ya está, ya tengo la estética adecuada para hablar del black metal. Pero primero quiero aclarar una cosa. Sé que hay black metaleros que ven el black metal como una filosofía y un modo de vida, y a lo mejor esto les parece una burla. Es como cuando yo voy a una fiesta y veo a alguien con una camiseta de Kiss y está haciendo así con los cuernos, y bueno, piensa que no hay nada más allá detrás del rock o el metal. Y entiendo que puede molestar, pero la idea de este vídeo es explicar precisamente todo lo que hay detrás. Y no digo que se me vaya a dar bien, pero bueno, también es que, seamos honestos, el black metal también se presta mucho a memes y a bromas. Bienvenidos a los años 80, una década tan loca que las sombreras y los peinados cardados eran socialmente aceptables. Mientras los cines se llenaban con los cazafantasmas y las radios no paraban de sonar con Billie Jean de Michael Jackson, el mundo de la música underground estaba gestando algo mucho más oscuro, ruidoso y, bueno, satánico. El rock había pegado fuerte, con grupos como Bon Jovi o Motley Crue, pero el metal también estaba en primera línea, con grupos como Metallica, Slayer, Iron Maiden o Judas Priest. Eran grupos rebeldes que habían heredado el carácter contestatario del punk de los 70, pero buscaban un sonido más definido y abrazar fórmulas más desarrolladas que canciones de 2 minutos. Todo esto era la contracultura en un mundo en el que en Estados Unidos estaba Ronald Reagan y en el Reino Unido Margaret Thatcher. Lo salvaje entonces era criticar las actitudes hipócritas de los hombres de fe. ¿Eso es lo imperante? ¿Eso es lo conocido? Bueno, pues a mí no me gusta. ¿Crees que el heavy metal es satánico? ¿Crees que los videojuegos son satánicos? ¿Crees que Dungeons and Dragons es satánico? Pues vas a ver lo que es satánico de verdad. Básicamente, en esta época del pánico satánico, donde todo daba miedo porque no se entendía o no se quería entender, pues esta gente decía, verás, ya que no quieres entender esto y te da miedo, vamos a identificarnos con lo que te da miedo, porque yo rechazo tu manera de ser y tu modo de vivir.
En medio de esta explosión metálica surgió un grupo británico llamado Venom, un grupo formado en 1979 y que en 1982 lanzó el álbum Black Metal. ¿Y qué tenía de especial? El sonido era lo que hoy llamaríamos garajero. Había grupos que estaban meses tratando de pulir un riff y aquí eso daba igual. Venom parecía que había grabado todo en una sola toma. A lo mejor incluso con unos amplificadores estropeados en los que alguien había orinado. En un estudio de grabación situado en una cuadra, a la que alguien había prendido fuego. Y sonaba mal. Pero es que era la idea, y es que no puedes salirte de eso porque entonces te acusarán de ser vendido. Las letras venían cargadas de referencias satánicas y demoníacas. Claro, no lo decían en serio, pero querían llamar la atención con lo que molestaba. Querían ser el chico rebelde de la clase que no hace las tareas y fuma detrás de la escuela. Venom no estaban inventando un género como tal, pero sí establecieron un manual. Para ser black metal no bastaba con tocar rápido, había que escupir sobre las normas sociales y tener una estética infernal. Lo interesante de todo esto es que Venom pues no tenían ni idea de que estaban creando algo tan influyente. Cronos, el cantante, dijo en más de una ocasión que él simplemente quería hacer ruido, molestar a las autoridades, molestar en general a los vecinos y, bueno, ir en contra de lo establecido. Algo así como lo que hicieron Kiss en los años 70 y 80. Probablemente no imaginó que años después, en su nombre, jóvenes en Noruega estarían quemando patrimonio histórico como son las iglesias medievales de ese país. Y esto gustó a jóvenes de toda Europa. Era como si otros jóvenes en otros países se sintiesen identificados por esa oscuridad, ese espíritu contestatario que había ahí y le dijesen a Venom: vale, gracias, nos has dado el cincel y nos has dado la piedra. Ahora vamos a construir una magnífica catedral oscura con todo esto. Podemos destacar los suecos Bathory, cuyo nombre era en honor a la noble húngara del siglo XVI, Elizabeth Bathory, uno de los asesinos en serie más famosos de la historia. Bathory combinó la suciedad de Venom con una atmósfera más mística y un amor evidente por los mitos vikingos. Su líder, Quorthon, era básicamente un vikingo nacido en el siglo equivocado. Y aquí ya estamos abriendo un melón bastante importante. Lo hemos visto en este canal. La historiografía sobre los vikingos en realidad pues no se ha tomado muy en serio hasta hace pocas décadas. Todo lo que se sabía sobre los vikingos era una imagen muy romantizada de los mitos y leyendas reinterpretados en el siglo XIX. Ya sabéis, el romanticismo, ese auge de, oye, vamos a dejar de lado el racionalismo, vamos a los sentimientos, vamos a recuperar nuestra tradición, nuestros mitos, nuestra herencia ancestral y de dónde venimos. Que en mi pasado hay vikingos o prerromanos o lo que sea, pues vamos a abrazarlos y les vamos a dotar de ideas modernas a esa parte de la historia. De hecho, parte del romanticismo tiene que ver también con el auge del nacionalismo. Eso llevó también al auge del neopaganismo, que eran religiones modernas hechas a medida de las ideas de la época, una visión romantizada de la Europa precristiana y más en particular de los vikingos, aderezada con nacionalismo y esoterismo. Y sí, eso también es una parte del ideario del pintor austriaco con bigote. O sea que el black metal en realidad tampoco inventó nada en ese sentido, simplemente reinterpretó. Había un contexto y ellos decidieron traducirlo en música. Y sí, Bathory grababan música en el garaje de sus padres, por eso suena como si lo hubiese grabado usando una tostadora y no un amplificador, pero es que esa era la idea. También podemos añadir grupos como los daneses Merciful Fate, liderados por King Diamond, que se estrenaron en 1983 con su disco Melissa. Sus letras oscuras y teatrales ayudaron a darle al black metal su toque dramático. Y por supuesto los suizos Hellhammer y Celtic Frost. Estos chicos llevaban el caos al extremo, mezclando ritmos lentos y pesados con explosiones rápidas. Y por cierto, su portada, el disco Doom Megatherion de 1985, es del artista suizo H.R. Giger, el de Alien, y también el del micrófono de Korn. Toda esta gente no solo eran rebeldes con la sociedad en general, sino con el rock más popular del momento. Bandas como Motley Crue, Poison y Twisted Sister, con su glam metal, y hablando de sexo, drogas y rock and roll, para ellos también eran parte del sistema. Si a la gente conservadora veían a Bon Jovi con maquillaje de mujer y pensaban que era un ultraje a los buenos valores, si ya veían a los grupos de black metal, se cagaban encima. Mientras, en la música mainstream, los sintetizadores y los peinados imposibles dominaban el panorama. El metal ya tenía su pequeño rincón rebelde. Era metal que no gustaba incluso entre los seguidores del rock y el metal. Si querías hablar del infierno,
había que sonar al infierno. El rock era polémico por hablar de sexo, pero al fin y al cabo el sexo pues está en todos lados, incluso entre las familias más conservadoras, por eso tienen miles de hijos. Ellos querían hablar de cosas irreverentes, de cosas que estaban incluso prohibidas por ley en algunos países entonces, con delitos como blasfemia. Ellos querían ir ahí donde incluso los metaleros que más habían llamado la atención no se atrevían. Y además esto no era como qué chungo soy, adoro a Satán, he puesto velas y una calavera en mi habitación. No, esto iba más con lo que es la iglesia de Satán, que no es simplemente decir qué chungo soy. No, es una oposición frontal a las ideas cristianas y toda su cosmovisión. Todo lo que pienses, de lo que está bien y de lo que está mal, todo lo que me has enseñado es incorrecto. No es un ataque a son hipócritas, es que en realidad son ricos. No, eso para ellos es quedarse en la superficie, va mucho más allá. Es decir, Black Sabbath había llamado la atención por hablar de este tipo de cosas, de hacer menciones al ocultismo y a Satán en los años 70, y eso fue muy polémico. Pero estos querían llevar eso más lejos aún. Venom, Bathory y compañía no querían vender discos a las masas ni aparecer en MTV. Querían hacer que la gente pensara, ¿qué demonios es eso? Y lo lograron. Su música era tan oscura que parecía la banda sonora del peor día de tu vida. Y eso era justo lo que ellos querían. Simples, repetitivos, pero efectivos. Era como si dijeran, ¿por qué complicarnos? Lo importante es que suene infernal. Y las voces eran gruñidos y gritos que parecían salir de las profundidades de un sótano embrujado. Y en llamas. En cuanto a la estética, pues a ver, es verdad que el black metal a veces parece una parodia de un villano de una peli de los 80, aunque es verdad que eran los 80 y ellos querían ser los villanos. Un amigo mío solía definir a los black metaleros como si hubieses visto al fantasma de un payaso. Y a ver, si me ves a mí es fácil pensar eso, tal y como estoy ahora. Pero hay cosas por ahí realmente impresionantes y muy profesionales en cuanto a maquillaje. Lo importante es que el género se estaba asentando. El black metal, en origen, es como esos amigos que empiezan a hacer una banda en su garaje. Algunos se lo toman en serio y se convierten en estrellas, como Bathory. Otros experimentan tanto que nadie entiende lo que hacen, como Celtic Frost. Y otros simplemente hacen ruido para molestar a los vecinos, como Hellhammer. La cosa es que poco a poco fueron añadiendo más capas de pensamiento. No era solo la irreverencia por la irreverencia o molestar porque sí. Era realmente toda una reflexión sobre lo que está mal en el mundo y aceptar la oscuridad del ser humano. Obviamente, todo el ideario, ideología o filosofía, o como quieras llamarlo, que se iba a crear con esto, no era precisamente algo brillante y lleno de luz. El black metal pasó de ser, una afición, un hobby, a ser un verdadero club del drama. Ahora se iban a poner en serio. Tan en serio que incluso salieron en las noticias de todo el mundo, aunque por las razones equivocadas. Ya no era ir solo contra el establishment, también era ir contra las leyes, incluso la policía, incluso contra ellos mismos. Y para comprender esto tenemos que viajar a Noruega. Noruega es un país precioso. Es un país con paisajes espectaculares, con fiordos, con veranos con 24 horas de luz, inviernos con 24 horas de noche, sobre todo en la parte del norte. Y bueno, Suecia, donde grabo esto, Finlandia, no son países tan diferentes, son países épicos y oscuros, como el buen metal. Y además han llegado a un nivel económico impresionante, un estado de bienestar que es el ejemplo para muchos países y que muy pocos países han logrado en el mundo. Y eso está muy bien, por supuesto, pero también genera una clase media un poco acomodada. Los países nórdicos venían de una situación muy precaria a mediados del siglo XX y 50 años más tarde eran ricos. Las generaciones que habían visto crecer ese país estaban contentas porque tenían sus trabajos y podían tener una vida con todas las necesidades cubiertas. Habían visto a sus padres pasar hambre y trabajar sin piedad y valoraban esa comodidad. Pero hubo una nueva generación de jóvenes que nacieron con toda esa comodidad. No era nuevo para ellos e incluso era sofocante porque veían que sus padres no tenían más inquietudes más allá que trabajar, ir a casa y tomar algo con su familia. Pero es que es normal. Valoraban eso porque habían escuchado lo que era no tener nada, que era lo que tuvieron los abuelos. Al final, ¿qué sentido tiene la vida si no quieres aspirar a más? Tienes poco, una vida sencilla, y no quieres hacer nada más con eso. Te has acomodado. Y además hay que tener en cuenta que Noruega es
un país con una profunda tradición cristiana luterana, también Suecia, y bueno, pues la Iglesia ha ejercido un gran control sobre la población y sobre su manera de entender las cosas, su manera de ver la vida, y en fin, pues los black metaleros quisieron rechazar todo eso y dijeron, ¿este país era antes así? No, antes éramos vikingos. Eso pensaron. Así que decidieron abrazar ese pasado romantizado vikingo. Por otra parte, en la música lo que pegaba fuerte era Nirvana, que era rebeldía, pero rebeldía adolescente, rebeldía pop, rebeldía que salía en MTV. Así que los nuevos grupos de black metal decidieron continuar con la línea habitual. No inventaron nada, pero lo perfeccionaron. Y a ver, en esta etapa, musicalmente querían seguir sonando como si hubiesen grabado el disco en una cueva en mitad de un páramo en el que se han hecho pruebas nucleares. Pero aún así, querían dotar de cierta filosofía a ese ruido, porque si no sería simplemente ruido. Y esa rabia dirigida hacia ciertos pensamientos acabó convenciendo a mucha gente. Así surgieron grupos como los noruegos Mayhem. Esta banda es prácticamente sinónimo de black metal noruego. Su álbum The Mysterious Doom Satanas de 1994 es considerado uno de los más importantes del género. Su vocalista, Death, un tipo bastante depresivo, obsesionado con la muerte, para sorpresa de nadie, se suicidó en 1991. El guitarrista Euronymous no solo lo encontró, sino que sacó fotos del cadáver y las usó como portada de un disco pirata. Se dice que algunos miembros del grupo usaron fragmentos del cráneo de Death como collares. Su historia está ligada a Burzum, que era básicamente una banda de una sola persona, Bark Kernes. Su música era más atmosférica y experimental, pero su legado está más asociado con el caos y destrucción que causó fuera del estudio. Barg apuñaló varias veces a Euronymous en 1993, lo que resultó en su arresto y posterior encarcelamiento. Darkthrone fue la banda que realmente definió el sonido clásico del black metal noruego con su álbum A Blaze in the Northern Sky de 1992. Sus riffs fríos y sus letras nihilistas son la banda sonora perfecta para un paseo por un bosque helado. Immortal se destacó no solo por su música, sino también por su sentido del humor oscuro y sus vídeos, que parecían sketches de comedia involuntarios. Su líder, Abath, es famoso por su carisma y su habilidad para ser tan aterrador como hilarante. Y también tenemos grupos como Emperor, cuyo primer batería mató a navajazos en un bosque a un hombre que le había propuesto sexo gay. También está Gorgoroth, cuyo cantante, Gaal, también pasó un tiempo en prisión por pegarle una paliza a una persona, en teoría para un ritual satánico, aunque él lo desmiente. What is the primary ideology or primary ideas that fuel Gorgoroth's music? Satan. O Enslaved, que también cometieron otro delito bastante extraño, y es que para quejarse de la piratería en 2007 entraron en la casa de un político del gobierno noruego y le robaron una oveja. Pero volviendo a los 90, es curioso cómo la estética y la filosofía black metalera fue exportada y aceptada por otras comunidades a lo largo del mundo. Y también pues hubo algún que otro desmán asociado, como por ejemplo el grupo / culto italiano Beast of Satan, que a finales de los 90 y principios de los 2000 acabaron con mucha gente muerta en casos que van desde asesinatos y sacrificios rituales hasta suicidios. O el grupo alemán de black metal Absurd, que en los 90 mataron a un compañero de clase y tras la condena, la portada de su siguiente single fue la tumba de su compañero. O Nati Natram, vocalista del grupo sueco de black metal Silencer, que se cortaba con cuchillas para grabar gritos más desgarradores en el disco, y que tras salir del psiquiátrico casi mata a una niña de 5 años atacándola con un hacha. O el miembro del grupo francés de black metal Funeral, que fue arrestado en 1996 por necrofilia. Y a ver, obviamente no podemos tomar una parte por el todo. Si todos los que escuchan black metal, que son mucha gente la que escucha black metal, se dedicase a cometer estas atrocidades, en las calles estarían llenas de cadáveres, habría muchos muertos y muchos crímenes y estarían todos los días en las noticias. Ahora bien, también es verdad que mucha gente que ya son pues outsiders de por sí, gente que, bueno, les ha costado encajar por lo que sea, diferentes motivos, y han abrazado este pensamiento, esta música y esta filosofía, pues llevado al extremo, en determinados casos muy puntuales, te cuesta diferenciar el bien del mal, o el mal de cosas que deberían llevarte a un psiquiátrico.
Y bueno, algunos de estos decidieron llevar su filosofía anticristiana a la práctica. Entre 1992 y 1996 hubo una serie de incendios provocados que destruyeron iglesias históricas en Noruega, algunas de ellas construidas en la Edad Media. Una de estas ruinas fue la portada del grupo Burzum. No sé, imagina que eres un adolescente noruego en los años 90. Estás en casa, has vivido una buena vida, pero te aburres en tu casa. No hay wifi, no hay internet, no existe el World of Warcraft. Y entonces dices, vale, ¿qué hago? Pues me voy con mis amigos a un local porque no puedo ir fuera porque hace frío y ahí creo una banda, bebo cerveza, hago canciones que parecen sacadas de una película de terror y como me sigo aburriendo, pues voy a quemar algunas iglesias. ¿Qué mejor manera de matar el aburrimiento? El black metal noruego fue básicamente lo que pasa cuando un grupo de jóvenes sin supervisión decide tomarse demasiado en serio una mezcla de historia vikinga falsa, satanismo, guitarras distorsionadas y probablemente mucho alcohol. Y como suele pasar con estas historias, las cosas se salieron muy de control. Curiosamente, esta mezcla de música extrema con este historial delictivo bastante preocupante llamó la atención de muchos jóvenes de todo el mundo que, bueno, se veían atraídos por esta oscuridad, llevar las cosas al extremo. Y es que todos estos grupos que os he mencionado se consideran esenciales, con discos que son hitos en la historia del black metal. Es cierto que tanto la policía como el gobierno de Noruega no estaba muy contenta con la situación. Lo que más estaban exportando, además de petróleo y focas ahí del Ártico, era black metal. Y era raro porque, bueno, ellos lo identificaban con problemas, pero esto llamaba la atención. Y esto también ocurrió un poquito en Suecia, donde tuvieron esos debates de ¿hasta qué punto tenemos que prestar atención a esta música? Porque esto nos representa, debemos combatir lo que hacemos. Pero bueno, sea como sea, estaban haciendo historia. Así que la próxima vez que escuches a Mannheim o Burzum, recuerda, esto no es solo música, es la banda sonora de uno de los capítulos más extraños y oscuros de la historia del metal y de la historia de los países nórdicos. No es ningún secreto que a mí esta música me aburre y a veces sí, me parece demasiado ruidoso porque, mirad, yo he visto a Mayhem en directo, he visto otros grupos también de black metal, pero Mayhem es uno de los míticos. Me aburría, yo no sé si estaban sonando bien o mal, porque cualquier otro grupo que sonase así pensaría, vale, han estallado los amplificadores, o están en llamas, ¿qué está pasando? Está sonando mal, pero ellos quieren sonar así, o sea que están sonando bien, o sea que, bueno, desde fuera es raro, pero una vez conoces el género, una vez conoces el estilo, una vez conoces la historia que hay detrás, pues bueno, se puede valorar lo que está pasando en el escenario. No sé, yo de esta etapa hay cosas de grupos como Dark Funeral o Satyricon que me gustan puntualmente. Y diría que eso es la mejor vía para entrar en este género, pero también es verdad que a mí, a título personal, un disco entero se me hace duro. Lo que no quita que a mí esta música me dé miedo a veces. Una vez que el black metal noruego se asentó como el género más extremo, crudo y oscuro del planeta, no tardó mucho en propagarse más allá de los fiordos y montañas escandinavas. Lo que comenzó como un estilo casi exclusivo de los 90 en Noruega, se expandió como una red global por todo el mundo. Ya había llegado el wifi y había llegado el black metal, símbolos del progreso. Y ojo, no todas las bandas se dedicaban a toda la parte más perturbadora, los crímenes y las cosas muy malas, sino simplemente a la música. Actividades, digamos, menos ilegales. Y es que esta música pasó a ser tan prohibida que llamaba la atención de los más rebeldes. Internet ya llegaba a todas las casas y los grupos ya podían difundir su música en foros y webs. ¿Dónde pegaron fuerte estos géneros? Curiosamente en otros países donde también había una gran mentalidad religiosa. Es el caso de Polonia, con el famoso grupo Behemoth, liderado por Nergal, aunque para muchos black metaleros es un sonido demasiado comercial. Y sí, es black metal para la gente que no le gusta el black metal y a mí me gusta. Así que sí, pueden tener cierta razón, cierto punto ahí, pero es que el debate de los posers contra los auténticos, si ya da pereza en el heavy metal, en el black metal incluso más. Todo el mundo está peleando por ver quién es más auténtico y llegan a la conclusión de que cuanto peor, mejor. Cuanto menos conocido seas, es que mejor eres, más bueno eres. Cuanto menos vendas, eres más auténtico. Y cuanta menos gente reúnas en un concierto, es que eres más intelectual. Así que en cierto modo esto representa que el black metal lucha por mantener esa pureza, ese sentido original, esa idea de clandestinidad y de peligro, que es un debate que en realidad ha estado en el punk, en el rap y en otros muchos géneros de música. Pero claro, llega un momento en el que estás deseando que haya unidades negativas de público en el concierto para así ser más
intelectual y más auténtico, ¿sabes? Ya me dirás tú cómo puede haber un concierto con menos 100 personas, pero bueno, eso lo haría mucho más auténtico. En Estados Unidos podemos destacar Goldlord en los 90, cuyo líder en los 2000, una vez dejó la música, pues también mató a una mujer, a su niño y luego se suicidó. Y en los 2000 también tenían bandas como Leviathan y Xastur. En Latinoamérica no podemos olvidarnos de bandas como Sarcófago, que empezaron a la vez que los clásicos y cuyo cantante, por cierto, es ahora profesor de economía en la universidad. En España, por ejemplo, un grupo moderno de black metal sería Noctem. También, obviamente, ha generado muchos subgéneros, como el black metal sinfónico de Dimmu Borgir o el black gaze, que es algo así como mucho más melódico, más suave, como lo que hacía Alcest al principio. Así que al final, lo que nació en una cabaña, en un rincón helado de Noruega, acabó llegando a las playas de Brasil, a los desiertos de México o hasta en templos japoneses. Es como si hubiese hecho un tour mundial, pero en vez de vender camisetas, venden maquillaje de oso panda. Y bueno, es que esta música ha calado entre gente que vive en una cabañita en Noruega o gente que vive en un apartamento en Nueva York, porque es la banda sonora de gente que quiere romper las reglas, porque no es solo la música que tiene que ser ruidosa, es el mensaje, es la actitud, es todo lo que lo rodea. La estética además ya se había sentado. Si ves a alguien con estas pintas, aunque mejor hecho, ya sabes qué música hace, ya sabes de qué palo va, ya sabes a lo mejor incluso algunas de sus ideas o de concepciones de la vida. Y sí, el paint corpse este que parece como si te hubieses pintado de Kiss orientado a una fiesta satánica, las cruces invertidas y todos los pinchos que parecen el cosplay de un arbusto, puede ser exagerado, pero crea un conjunto único. Te puedes quedar en la carcasa o puedes intentar abordar la filosofía que hay detrás. Esto se ve en los propios logos de los grupos, que son, bueno, indescriptibles, y han dado lugar a muchos memes. ¿Qué es esto? ¿Las grietas de un sofá? ¿Una pila de palos? ¿Un código captcha? Supongo que la elegibilidad es otra forma de caos y ruido visual, y desde luego cumple con ser único, que desde el punto de vista de marketing es muy útil, porque la gente sabe qué música haces si ve este tipo de logo. Y también, pese a eso, pues es anticomercial, pero también es corporativo. No sé, funciona. El propio nombre de los grupos, o los motes que se ponen los integrantes de los grupos, ya es toda una declaración de intenciones. Muchos de estos grupos, o de sus miembros, adoptaron nombres de deidades paganas precristianas. Deidades que en principio eran consideradas como, bueno, esto es lo que creía la gente entonces, pero los teólogos cristianos de la Edad Media empezaron a decir que no eran otras deidades, que eran representaciones de Satán. Por lo tanto, de nuevo, es un ataque al cristianismo. Behemoth significa en hebreo bestia, pero su líder, Nergal, ha tomado el nombre de una deidad sumeria que posteriormente pasó a ser considerada un demonio. Marduk, uno de los dioses principales de la ciudad de Babilonia, inspiró el nombre de la popular banda sueca de black metal. O Fenrir, líder de Dark Throne, que tomó su nombre de Fenris, el gran lobo de la mitología nórdica. Al mismo tiempo, el black metal no solo se ha relacionado con una estética, sino también con, y este es el elefante en la habitación, ideas extremas. Ideas nazis. Y es que no es solo anticristianismo, sino también abrazar todo ese neopaganismo, toda esa ideología, toda esa romantización de la historia del siglo XIX y llevarlo a ideas extremas. De hecho, es que hay un subgénero de metal que es el NSBM, que no es lo de los látigos y los azotes cuando estás en la cama, sino el National Socialist Black Metal. No es ningún secreto que Barbie Kernes declarase admiración por la ideología nacionalista, que también, como decíamos, en su momento reinterpretó el odinismo y el paganismo. Tenemos casos como Famine, de la banda francesa Peste Noire, que ha sido criticado por sus declaraciones racistas y nacionalistas en entrevistas y letras. La banda a menudo aborda temas de identidad nacional y extremismo político en sus canciones, pero él dice que no se identifica específicamente como nazi. Los suecos Marduk también han sido acusados en varias ocasiones de ser nazis por el uso del águila imperial y la cruz de hierro en sus portadas y por sus letras acerca de la Segunda Guerra Mundial, y porque miembros del grupo tenían relación con un grupo nazi nórdico, y porque el bajista hizo el saludo nazi en un concierto en mayo de 2024, algo por lo que fue expulsado del grupo. La pregunta es, ¿le expulsaron porque lo hizo o le expulsaron porque le vieron haciéndolo? Cuando están alzando el brazo en un concierto, ¿realmente piensan eso o simplemente están llamando la atención de su psiquiatra, que está ahí entre el público y necesitan ayuda?
Pensemos en el grupo sueco de black metal Watain. Expulsaron a un miembro del grupo por la repercusión que tuvo una foto en la que salía haciendo el saludo nazi. Al mismo tiempo, el resto del grupo estaba ahí, ¿no? La cosa es que ha habido ya tantos casos que hay memes e incluso una percepción desde fuera de que hay cierta tendencia a que este género derive en estas ideas. Pero claro, hay black metaleros que no se identifican con estas ideas y están diciéndole a sus compañeros: a ver, chicos, lo único que tenéis que hacer es no ser nazi, no es tan difícil. ¿Qué hace que el black metal sea tan atractivo? El black metal es como mirar a un accidente en la autopista. No quieres mirar, pero sientes curiosidad y, pese a lo estridente, tiene un punto hipnótico, como mirar una casa en llamas. Para los fans, no importa si es 1992 o 2024. El black metal es la música para quienes quieren gritarle al mundo: no me vas a decir cómo vivir mi vida. Por lo tanto, no es solo canciones, no es solo rebeldía. No es solo una estética única, es una actitud y es casi una filosofía. Y sobra decir que quienes se han sentido atraídos por esto pueden vivirlo y disfrutar del caos y la oscuridad sin quemar iglesias o incluso sin ponerte pantalones de cuero ajustados. Al final, el black metal es un poco como ese amigo raro que todos tenemos: complicado, raro, difícil de comprender, pero bueno, al final expresa que a veces el caos y la creatividad son dos caras de la misma moneda. No sé, ¿tú qué piensas? Os voy a leer en comentarios. Dicho esto, creo que ya puedo volver a mi forma original. Espero que te haya gustado este vídeo. Ha sido una currada, sobre todo porque se trata de un género de música que no es muy accesible y que he tenido que estar investigando, leyendo y escuchando. También porque creo que al final este tipo de vídeos originales son los que justifican el hecho de que yo tenga Patreon y que una vez al mes puedas elegir qué canción, qué videojuego, qué serie, qué película, lo que sea con historia que quieres que traigamos y analicemos en este canal. Intentaré currármelo siempre, tanto como en este vídeo. A ver qué tal. También, si te ha gustado este vídeo, me puedes seguir en las redes sociales para ver qué se cuece, qué traigo. En los directos me puedes seguir o puedes también compartir este vídeo. Compartir este vídeo con gente que sepas que le gusta el black metal, con gente que sepas que le gusta lo polémico, lo estridente y lo ruidoso, y gente que sepas que ha cometido el peor crimen imaginable. Todos aquellos, compárteles el vídeo porque les va a gustar mucho. Muchas gracias a todos los Patreons por apoyar el canal y muchas gracias en especial a los Patreons que veis en pantalla. Ellos son los que más esfuerzo hacen para que el canal se mantenga a flote y pueda hacer contenido como este que os he traído hoy. Gracias de verdad. También podéis apoyar el canal comprando mi novela La calle de las mentiras o mi novela más reciente, La muerte escarlata, disponibles en amazon.es y .com.